Mi nombre es Mauricio Jalil Beraybar, estoy estudiando la carrera de piloto naval en el semestre 2, Grupo B. Soy estudiante de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz y a continuación les hablaré sobre los riesgos y seguridad que hay en un taller. Para dar inicio a este tema, nosotros debemos de tener muy en claro que siempre en un taller, ya sea de cualquier tipo de taller, nosotros siempre vamos a tener un riesgo y para ese riesgo hay prevenciones para evitarlos. Por eso nosotros debemos de tener muy en claro que hay medidas y hay medios de seguridad que esto nos ayuda a eliminar de cero o a reducir el potencial del problema, ya sea cuando nosotros estamos trabajando con una máquina o haciendo una instalación. Por eso se aconseja de carácter integral que se tienen que tener en cuenta los siguientes factores: el riesgo, que es la probabilidad y gravedad del resultante, el límite, que pues es su tiempo, espacio y uso, y los peligros, que es la situación o función de cada máquina, y claro, también debemos de tener en cuenta lo que son los costes económicos. Para esto también es necesaria la evaluación y control de riesgos de seguridad y salud en el diseño, construcción, transporte, y claro, qué mejor solución que la seguridad. Y esto quiere decir que en condiciones de uso, según nosotros debemos de seguir las instrucciones que vengan en el manual. Y claro, también debemos de tener muy en claro que no debemos de causar daños materiales o lesiones al personal. Los tipos de peligros asociados pueden ser los mecánicos, pueden ser las partes en movimiento que no están protegidas, como lo son los engranajes, puntas de ejes, etcétera. Los aparatos de transmisión, esto quiere decir que por un atrapamiento y enganche, las prensas mecánicas, un aplastamiento, y estas son las más peligrosas. Pueden ser los elevadores y montacargas, etcétera. Enseguida hablaremos sobre las vibraciones. La vibración es un movimiento transmitido al cuerpo humano por estructuras sólidas. Pueden ser de frecuencia alta, muy baja o baja. Estas pueden afectar a una parte o a todo el cuerpo y pueden producir un efecto nocivo o simplemente una molestia. Esto depende sobre la localización, también depende mucho sobre el individuo y el tiempo de exposición. Esto quiere decir que en ocasiones son muy difíciles de evitar, así que para que no se produzca daño es mejor limitar el tiempo de exposición de vibración. A continuación hablaremos sobre los riesgos en los talleres. Los peligros muy frecuentes que pueden ocurrir en un taller puede ser un choque con algún objeto inmóvil, sobreesfuerzos, el ruido, carga física, también puede ser proyección de fragmentos o partículas. Los peligros menos frecuentes pueden ser las caídas de personas del mismo nivel, incendios, pisadas sobre objetos, y los peligros que pueden ser esporádicos o que casi no ocurren son caídas de objetos por desplome, explosiones y exposición a radiaciones. Uno de los principales riesgos en el taller en la utilización de herramientas y máquinas, herramientas, son los riesgos en la utilización de herramientas manuales. Puede ser la mala manipulación de herramientas comunes, como lo puede ser un martillo, un destornillador, alicates y tenazas. Aunque a primera vista como tales no parecen muy peligrosas, por la forma inadecuada de usar estos objetos pueden provocar lesiones o heridas, a tal modo de que con cierta gravedad podemos hacernos un diferente grado de daño a nuestro ser o a un compañero nuestro. Esto suele ocurrir cuando, por ejemplo, no tenemos o no hay una buena calidad en las herramientas, como lo acabo de mencionar, el uso inadecuado en el trabajo o la ejecución que tenemos que llevar a cabo. Y los riesgos de máquinas y herramientas pueden ser provocados igualmente por una mala utilización de los elementos. Esto quiere decir que no tenemos un cuidado en nosotros o no sabemos darle el cuidado correcto a esta máquina herramienta. Esto puede ser o podemos causar una lesión por el contacto directo o por la ruptura de una herramienta, por la proyección de partículas, que esto puede ser algo muy, pues no muy frecuente, pero sí llegan a ocurrir, especialmente en las oculares, por las alteraciones de la función auditiva. Como consecuencia, el ruido
que generan estas máquinas, o pues a veces por la fuente de alimentación, pues es decir, las derivadas de contactos eléctricos o rupturas o fugas de las conducciones de aire comprimido que éstas generan. A continuación les daré unas recomendaciones generales para darle un buen uso a las herramientas y máquinas para evitar cualquier tipo de accidente. El alumnado solo debe de tener acceso al uso de herramientas y máquinas de muy bajo riesgo, algunas de las cuales deberán usarse en presencia y bajo la supervisión directa del profesor o profesora. El puesto de trabajo debe estar siempre limpio, ordenado e iluminado. Está prohibido realizar trabajos de alto riesgo y no tenemos que lanzar herramientas, siempre las tenemos que entregar en la mano. Al momento de que nosotros transportemos una herramienta de un lado a otro, nos debe de ser de una manera adecuada y segura, protegiendo filas y puntas y guardarlas en buenas condiciones de uso, limpias y ordenadas. También nosotros debemos de saber y tener muy en cuenta que antes de utilizar, comprobar el buen estado de la herramienta, que estén sin defectos y sin algún desgaste para que éstas no dificulten su manera correcta de utilización. Y en caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, debemos de tener o aclararlo con el jefe para poder nosotros llevar un buen trabajo y no causar algún accidente a terceras personas o a nosotros mismos. Bueno, enseguida nosotros vamos a hablar sobre el uso adecuado de la ropa de trabajo. Para empezar, nosotros debemos estar conscientes que el uso adecuado de la ropa de trabajo contribuye a reducir riesgos de accidentes y lesiones durante la faena. Bueno, el uso de uniforme en el trabajo es una costumbre que beneficia a las empresas a las que adoptan. Se trata de un tema de seguridad y también de responsabilidad profesional, pero también, más que todo eso, es una identidad hacia la organización del cual es el empleado. Para algunas profesiones el vestuario laboral es obligatorio debido a las condiciones en las que se trabaja. Por eso nosotros debemos de utilizar en cualquier momento nuestro uniforme de faena para poder llevar el uso correcto. Muchos sabemos que es más fácil a lo mejor trabajar sin ese tipo de ropas. ¿Por qué? Porque es muy cansado, es más pesado, X cosa, pero también debemos de tener muy en cuenta que nuestra integridad y seguridad está primero antes que todo ese tipo de cosas. Aunque nosotros tengamos una menos eficacia a la hora de realizar algún trabajo. Pero bueno, esto no descarta que siempre hay una norma de seguridad industrial en el trabajo. Esto quiere decir que nosotros debemos de portar el uniforme correctamente para disminuir el índice de accidentes. ¿Por qué? Porque hay diferentes ocasiones donde trabajamos con temperaturas extremas, químicos, a veces también trabajamos con el fuego, el manejo de maquinaria y el uso de herramientas pesadas, entre otros. Esto siempre influye un peligro y una inseguridad para nosotros como trabajadores. Para este tipo de casos, nosotros debemos utilizar correctamente el uniforme y claro, hay diferentes tipos de ropa de seguridad laboral, como es la ropa de antiagresiones térmicas. Son prendas que resisten a altas temperaturas o a las llamas y salpicaduras como hierro y aluminio fundido. La otra es de riesgos químicos y biológicos. Evitan que las partículas tóxicas y sustancias peligrosas como son aerosoles, líquidos, gases o pulverizaciones entren en contacto con la ropa. También existen los riesgos mecánicos, que esta es una ropa muy especial que ayudan y resisten a los cortes, rozaduras, los pinchazos y cualquier tipo de peligro similar. De igual manera como lo es la ropa de agresiones térmicas, hay un uniforme que es de protección del frío, que cuando el trabajo a la intemperie o a bajas temperaturas es necesario contar con la vestimenta que mantenga la temperatura del cuerpo. ¿Para qué? Para tener una mejor eficacia a la hora de estar ejecutando nuestro trabajo. Y también hay protección ante riesgos eléctricos.
que se tratan de aquellas que se utilizan para proteger el cuerpo ante posibles descargas directas o indirectas, dependiendo la categoría de nuestro problema, y de esta manera este uniforme nos ayuda a aislar cuando nosotros tenemos contactos con la electricidad. Esto aísla de una u otra manera el golpe que llegamos a tener con ella.